Según el reporte oficialista, el 96% de los problemas relacionados con esa extrema pobreza están en proceso de transformación integral. Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV, donde desentrañamos la verdad de las sombras. Hoy volvemos a visitar la cruda realidad de Cuba, la otra cara que trata de ocultarse para quienes lo analizamos desde el exterior. Esa cara bien fea, donde la miseria del pueblo se ha convertido en un grito desesperado por la justicia. La isla pasa en estos momentos por una de sus peores crisis económicas, por lo tanto, esa aseveración del régimen está muy lejos de ser real. Pero a ver, compadre, ¿no nos habías dicho el otro día que había empezado un auge de MIPYMES en Cuba? Y sí, gente, eso es cierto, hay una pequeña minoría de negocios que no son de propiedad del Estado, pero para entender mejor esa situación les dejamos un vídeo aquí abajo. Entonces, ¿qué está pasando realmente en la isla caribeña? Pues básicamente que mientras llegan esos cambios revolucionarios desde arriba, pasan cosas, claro, y eso sí llegan. Gente, no nos malinterpreten, por favor. Mira, señor juez, yo quiero hablarle clarito, clarito. Pero como de costumbre no podemos evitar ser realistas, y al final del vídeo, muchachos, les diré algo, un testimonio de un amigo mío cubano, de un compañero de trabajo, que en teoría tendría que estar aquí con nosotros haciendo el vídeo, pero gente, luego les explico por qué. Muchachos, acompáñennos en este tema de actualidad y sigamos explorando el lado oscuro de Cuba. En las calles de Cuba, la lucha diaria por la supervivencia es palpable. Familias enteras se enfrentan a una crisis económica sin precedentes, mientras el gobierno sigue aferrado a un sistema que está dejando atrás a su pueblo. Sí, eso ya muchos de nosotros lo sabemos, claro. Pero ¿qué pasa cuando nos metemos más de cerca a ver la vida del verdadero cubano de a pie? Se ha desvelado en una reunión gubernamental que la ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba admitió la dolorosa verdad. Y es que decenas de miles de cubanos viven en la miseria, pero realmente, ¿qué soluciones se han implementado en la práctica? Porque por mucho que digan, si no aplicas nada en la práctica no sé qué va a pasar. Es más, si nos paramos a analizarlo más de cerca, puede que algunos de ustedes también lo vean como una especie de efecto dominó, pero claro, solo hacia el lado malo, hacia el lado negativo. Gente, la falta de recursos y la mala gestión estatal en la isla son cosas muy reales. De hecho, como ustedes saben, la falta de subsidios y la comida en la isla es algo que han hablado todos los youtubers, cubanos y extranjeros. Y últimamente esto se ha agravado de tal manera que muchos de los niños cubanos no pueden ir a la escuela. Y no porque no quieran, ojo, sino porque carecen de lo más básico, pan, leche, azúcar. Si no cubres unas necesidades básicas nutricionales, ¿cómo vas a estar sano y con energía para rendir adecuadamente? Entonces, ¿dónde están las promesas del gobierno de garantizar todos estos derechos fundamentales? Gente que ha trabajado toda su vida y que ahora, siendo ancianos, que ya han perdido facultades y fuerzas para producir, están tirados en la calle, rebuscando en la basura y sin recibir ninguna pensión para comer. El gobierno echa la culpa al embargo de todos los males sucedidos, pero la verdad es que hay una falta de prioridades. ¿Por qué no se invierte en infraestructura, en salud y en alimentación? Claro, la respuesta por parte del gobierno cubano ya saben cuál es. Siguen culpando a los Estados Unidos por el histórico embargo, siendo este la raíz de todos los males sucedidos y por suceder. Pero la verdad es que para muchos la cosa parece ser otra, diciendo lo que hay, que es una mala gestión con todo y una gran falta de prioridades. Y muchachos, por un momento pensemos esto. ¿Por qué no se invierte en infraestructura, en salud, en alimentación? Así tal cual, en este orden, si pones la infraestructura, eso poco a poco va a ir creciendo y generando más trabajo. Luego, destinar una gran parte de esto al sector sanitario, porque hay que tener cobertura sanitaria para quien lo necesite. Y por último, garantizar una cantidad y una calidad de comida para los ciudadanos, para que así todo lo anterior empiece a crecer y prosperar de una vez por todas. Y gente, ya lo sé, que es muy fácil arreglar el mundo desde la silla de tu casa, y sobre qué sabremos nosotros, etcétera, etcétera. Miren gente, este vídeo va a ser una colaboración con un pana mío cubano que iba a estar aquí, pero como tocamos los motivos que tocamos no ha querido venir. Sí es cierto que él me ha dado la idea, me ha dicho, mira José, hazte este vídeo, cuenta con esto, esto y esto, pero yo no voy a estar ahí contigo. Gente, quien esté un poco al tanto va a saber por qué, es que es el miedo a la represalia. Y claro, alguno dirá también, pero si este cubano está fuera de Cuba, está en España, ¿a qué le tiene que tener miedo, mi hermano? Muchachos, lo que pasa es que mi compadre no es tonto, ¿vale? Él valora su vida. Ha venido desde muy lejos para llegar a España, ha pasado un calvario que flipa. Por último, sabe lo largos que son los tentáculos del régimen.
Y que no lo duden, que también llegan aquí. Él sabe que si habla lo que no tiene que hablar, él va a tener problemas, y más aún, su familia que está en Cuba. Muchachos, todo esto es muy sencillo, aunque no nos guste, aunque no sea lo que hayamos elegido. Esto es un sálvese quien pueda, donde muchas costumbres y atrocidades de la era feudal siguen sucediendo, lo único que ya no son ejecuciones y castigos públicos. Eso quiere decir que como te pases de la raya, van a venir a buscarte. Gente, quien no quiera ver esto me parece muy bien, que no lo vea, pero que no mires ahí no quiere decir que no siga estando. Y lo que decíamos del sálvese quien pueda. Para confirmar esto, si quieren les damos algunos ejemplos. Miren Ruama Fernández, miren Jolie, miren Hildina, gente, ¿qué han hecho? Según han tenido una pequeña oportunidad, han agarrado cuartos y se han pirado de Cuba. ¿Saben por qué? Por la razón muy sencilla de que no hay recursos, de que no hay futuro. Y que a ver, todo esto de los cambios positivos que hay es algo muy significativo. Son cosas muy pequeñas. Y es que al final una gran parte del pueblo que cada vez está sufriendo un poco más. Como han visto hoy, la cosa sigue creciendo. Desde Barrio Oscuro TV seguiremos desvelando las verdades ocultas en las sombras. Y no importa el lugar del mundo donde sea, porque llegaremos. Y si han llegado hasta aquí, agradecemos enormemente que se suscriban, compartan con su gente cercana, déjenos un like y súmense al cambio. Valientes, buscadores de la verdad. Pronto les caemos con más. Nos fuimos. Es un tema de prioridades, porque incluso en los momentos más duros de la pandemia no se invirtió en infraestructura de hospitales o en alimentación o en el tema de la agricultura, sino que se derivaron los recursos, la inversión nacional hacia sectores vinculados a la industria turística que a la vez está vinculado con los negocios de la ESA.